El desayuno. 8:06 de la mañana de este día después de este jueves 2 de junio en el que en este archipiélago se habla mucho de fútbol, de ese 1-0 del Tenerife con la Unión Deportiva Las Palmas, eliminatoria que se va a resolver el próximo sábado, pero estamos tocando muchos más asuntos que marcan la actualidad. Y si hay un asunto que sin duda marca la actualidad, uno de los asuntos en Canarias es pues todo el futuro energético de este archipiélago. Y en ese sentido, hace una semana comenzaba, después de 92 años, el desmantelamiento, el traslado, el desmonte de la refinería que ha tenido Cepsa en Santa Cruz de Tenerife desde el año 1930. Estamos hablando de 576.000 metros cuadrados, en los que ahora quedan liberados para la capital tinerfeña de aquí a un tiempo, porque ese proceso de desmonte se va a prolongar durante unos años y la capital tinerfeña se propone una ordenación urbanística desde cero, marcada por la sostenibilidad. Claro, Cepsa tiene mucho que ver en todo esto, es quien ha estado gestionando toda esa zona, esa refinería, y hemos traído al director general de Cepsa en Canarias para estar con nosotros, José Manuel Fernández Abugo. Muchísimas gracias por haber acudido a la invitación de Canarias Radio y por estar aquí esta mañana. Gracias a vosotros. Director de Cepsa en Canarias desde 2015. ¿Qué supone para Cepsa el desmantelamiento de la refinería? Bueno, son sentimientos encontrados, porque, como muy bien comentaba, llevamos aquí ya 92 años, aquí nació nuestra compañía y eso pues tiene ese prurito emocional importante. Pero tenemos que ser positivos y nosotros ahora lo que estamos haciendo es una transición energética y precisamente el haber estado aquí 92 años nos ha generado un know-how, una forma de ser, una forma de ser la compañía en sí, que ahora lo que nos toca es pasar el testigo, iniciar una nueva etapa, que es la etapa de las nuevas energías, con energías mucho más verdes, mucho más renovables, y por supuesto es el inicio de nuestra estrategia Positive Motion, o sea que por un lado orgullo de poder continuar y por otro lado, pues esa melancolía que los humanos tenemos y que a veces pues también es positiva. Vamos a tocar varios aspectos de esta marcha, de este traslado de Cepsa. Lo primero que le preocupa a la gente, que uno piensa, cuando desaparece o se desmantela una refinería, ¿se pierden puestos de trabajo, señor Fernández Abugo? Se pierden puestos de trabajo locales, eso no es es así. Pero lo que es verdad es que tenemos que ver la situación desde el punto de vista global de Cepsa. Es decir, Cepsa pues nació aquí, ha crecido y ahora tiene una implantación geográfica pues muy amplia. Y dentro de esa posición geográfica amplia, pues se van generando empleos. No es ningún secreto que a medida que se van perdiendo empleos en Canarias, se van generando empleos en otros centros industriales nuestros y precisamente nosotros como empresa global pues tenemos esas posibilidades de recolocar a la gente en esas otras emplazamientos industriales, pero yo sí quiero hacer una reflexión, es que cuando la refinería pare su actividad definitivamente, pues dentro de 4 o 5 años, de ese orden nos lo planteamos, no termina ahí la generación de empleo. ¿Por qué? Pues porque las nuevas instalaciones que vamos a hacer en Granadilla van a necesitar empleo. El proceso de desinstalación y de remediación de los terrenos van a generar empleo. Y luego, pues este goteo, a medida que se van generando vacantes en otros lugares geográficos, pues también tenemos, prioridad para recolocar a nuestra gente. O sea que al final el neto yo creo que no va a ser tan escabroso como parece a simple vista. ¿Qué hacía Cepsa en Santa Cruz de Tenerife y qué va a hacer Cepsa en Granadilla? ¿Y qué territorio va a ocupar en Granadilla? Porque el otro día nos escribió un oyente del sur y dice, claro, ustedes hablan del desmantelamiento de Cepsa en Santa Cruz de Tenerife, de esos 570.000 metros cuadrados que recupera la ciudad, pero ¿y en Granadilla? ¿Qué va a pasar en Granadilla? Bien, son dos conceptos que, no son exactamente iguales. Nosotros crecimos en Santa Cruz siendo un recinto fabril, o sea, aquí teníamos un proceso de destilación de crudo.
En Granadilla lo que vamos a hacer es un centro logístico de recepción, almacenamiento y distribución de combustible. ¿Qué quiere decir? Primero, que desde el punto de vista del impacto en el uso del terreno, Granadilla va a ser mucho más eficiente porque no tiene esa parte de fábrica. Para que nos hagamos una idea, si hablamos de 576.000 metros cuadrados ahora mismo en Santa Cruz, en Granadilla podríamos hablar de 126.000 y una instalación, pues digamos, mucho más adecuada a su función en sí, porque esta ahora está pues un poco, digamos, sobredimensionada, ¿no? Entonces, bueno, no hablemos de traslado, porque yo creo que eso no es así. Lo que hacemos es construir una instalación nueva, flexible, digitalizada, para que nos permita ir acomodándonos a esa transición energética en la que pretendemos ser líderes. Y con esta instalación nueva, seguro que eso lo vamos a conseguir. Cuando uno oye hablar, señor Fernández Abogo, de hay que descontaminar el suelo, ¿no? Uno dice, bueno, ¿y cómo se hace? ¿Queda completamente limpio? ¿Por qué tanto tiempo? Porque el periodo creo que son 4 o 5 años de descontaminación. Cuéntenos un poquito sobre esto, ¿no? Porque no conocemos la... Bien, vamos a profundizar un poco. En realidad, digamos, todo el tiempo en el que CEPSA ha estado operando en estas instalaciones lo ha hecho, como siempre, respetando los rigurosos controles que la legislación establece en cada época. No es ningún secreto que la legislación también ha ido avanzando y ha sido, digamos, cada vez más estricta con este tipo de industrias, ¿no? Pero bueno, que nosotros, digamos, no tenemos ningún complejo, es decir, que siempre hemos ido incluso más allá de la propia legislación. O sea, que las prácticas no han generado, digamos, desastres naturales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una primera fase donde vamos a desinstalar una serie de unidades que ya no son útiles y en función de cómo vayan avanzando esos desinstalaciones, pues vamos a caracterizar el suelo que está debajo de las mismas, porque para ver lo que hay en el suelo hay que quitar el hierro que está encima. Y luego, cuando terminemos esa fase de desinstalación, que coincidirá cuando esté ya operativa la instalación de Granadilla que comentaba anteriormente, pues vamos a proceder ya a retirar el resto de instalación, o sea, todo lo que son los tanques, los cargaderos y tal. Y ahí, pues cuando lo terminemos, pues también caracterizaremos el suelo y seguiremos trabajando. Es cierto que hemos hecho en los sitios donde hemos podido hacer algún tipo de prospección del suelo y tampoco es algo que nos, digamos, que nos alarme. Sabemos que es un tema que tiene un coste económico. Sabemos que CEPSA tiene la voluntad de asumirlo sin ningún problema porque es su voluntad y es su obligación. Y lo que sí debemos tener claro es que son procesos que ahora hay tecnología lo suficientemente madura y avanzada para hacerlo. O sea, tenemos tecnología, tenemos voluntad y tenemos músculo financiero, con lo cual no es para preocuparse. Eso sí, nos llevará un tiempo porque el proceso, 4 o 5 años, como decía, es lo que nosotros estimamos. O sea, que sin preocupación. Le pregunto a mi compañera Ángeles Arencibia. Buenos días, señor Fernández. La transición energética, ¿cómo? ¿En qué? Y sobre todo, ¿a qué velocidad trabaja su compañía? Muy bien. Bueno, pues la velocidad ahora en el siglo XXI tiene que ser rápida, porque si no, evidentemente, no estarías en el mercado, ¿no? Nosotros anunciamos nuestra estrategia a finales de marzo, la Positive Motion, y concretamente para Canarias, a principios de esta semana, nuestro consejero delegado también la hizo pública y salió en los medios. Nosotros en Canarias vamos a invertir 400 millones de euros y vamos a participar, sobre todo nuestro foco principal es en hacer el turismo más sostenible y más verde. O sea, lo que puede ser la movilidad eléctrica y facilitar cargadores de electricidad rápidos, pues en un plazo de unos 2 años tendremos toda nuestra red en Canarias instalada, ¿no? Por otro lado, también tenemos otro carril, que es el carril de los biocombustibles, traducido en los biocombustibles para el transporte, digamos, terrestre, y por otro lado los biocombustibles que necesitan los aviones para volar, ¿no? Y esos biocombustibles de las aeronaves, para que se haga una idea, generará un 80% más o menos de ahorro en las emisiones de CO2. Y también esa molécula que se fabrican nuestros parques energéticos de la península, pues ya es una realidad. O sea, CEPSA ya lo tiene. Lo único que hay que empezar a vehicular es la forma que logísticamente se puede poner en los aviones, porque saben que el sector aéreo es un sector muy exquisito a la hora de suministrar los combustibles. O sea, resumiéndolo un poco, que creo que me enrolla un poco más de la cuenta,
rapidez, dinero para Canarias, 400 millones de euros en electrificación, en biocombustibles y en este proceso tan ilusionante que es la desinstalación de la refinería. Ha tocado usted el tema del suministro de combustible a los aviones, y ayer tuvimos aquí a una persona que se quejaba, el portavoz del sindicato, de las personas que trabajan, que suministran combustible a los aviones. Están enfadados, han presentado un preaviso de huelga, o dice que van a ir a la huelga porque, bueno, pues porque las empresas que conforman CDM es el nombre de la empresa. CMD. CMD, alterado la sigla. Bueno, pues ese grupo de empresas que son CEPSA, que son otras petroleras, bueno, que no revisan el convenio colectivo, que ganan ustedes muchos millones de euros y que después a ellos les pagan 1.300 euros y tienen que hacer de todo, que tienen que conducir el coche, que tienen que ponerle gasolina a los aviones o combustible a los aviones, y que eso no puede ser. Bueno, CMD, como muy bien dicen, es una filial del grupo CEPSA que se dedica al suministro de combustible en los aeropuertos canarios, y es una compañía que como filial tiene su órgano de gobierno y su, digamos, autonomía de gestión. Lo que sí es cierto es que a día de hoy nosotros no tenemos una convocatoria oficial de huelga, pero bueno, en cualquier caso, desde nuestra compañía se respeta el derecho a la huelga, que es un derecho establecido, y por supuesto que lo que está en el frontispicio de nuestro edificio es el diálogo desde el minuto cero. Bueno, los procesos de negociación de los convenios colectivos sabemos pues que tienen estos altibajos. Volviendo a lo que usted comentaba antes de biocombustibles para los aviones, el desarrollo de este sistema, ¿no? Llegará a tiempo. Ahora, me refiero, Canarias está muy preocupada por la tasa verde que encarecerá el queroseno. Bueno, ahí se espera, bueno, dificultades para el turismo, ¿no? Para el negocio turístico. ¿Qué velocidad tiene el biocombustible para aviones? ¿Cuándo podrá ser una realidad realmente del día a día? Una realidad ya es. O sea, nosotros en nuestras fábricas de refino, que ahora tienen una dimensión, digamos, mucho más amplia, le llamamos Energy Park, porque no solo, digamos, tratan materia prima fósil. La molécula ya está, y nosotros ahora mismo tenemos la posibilidad de ir con un camión a un aeropuerto y echar la molécula de biocombustible al avión. ¿Qué pasa? Pues que las cadenas logísticas que trasladan el combustible desde las fábricas hasta los aviones, para el caso de los querosenos hay que, digamos, tener una trazabilidad perfecta de cuál es el origen de cada combustible, y por lo tanto esa logística ahora no es del todo eficiente. ¿Qué va a pasar? Pues Granadilla va a ser una instalación perfectamente diseñada para tener esa flexibilidad y que las mezclas de los combustibles fósiles con los biocombustibles pues se puedan ir ajustando y modulando en función de la realidad. O sea que la realidad es que la molécula está disponible y en función de la logística de cada aeropuerto pues se podrá poner a bordo de los aviones de una manera o de otra. Lo que sí es cierto es que nosotros hemos firmado unas alianzas estratégicas con compañías de primer nivel que operan en Canarias, Binter, Iberia Express, Air Nostrum, precisamente para desarrollar la mejor fórmula para que esa molécula verde llegue en las mejores condiciones y cuanto antes a las aeronaves. Señor Fernández Sabugo, buenos días. Tengo dos preguntas muy vinculadas un poco a la economía de la isla de Tenerife, ¿no? La primera es, ¿el hecho de que ustedes se instalen en Granadilla con ese proyecto tan ambicioso va a suponer que le va a dar cierta actividad o alguna actividad o tiene algún vínculo con el puerto de Granadilla, donde bueno se han invertido 300 millones de euros de dinero público, sin que de momento parezca que vaya a sumar un barco por allí? No sé si esta inversión tan potente de CEPSA pues puede cambiar un poco esa situación. Bueno, le agradezco la pregunta porque la verdad es que en el puerto de Granadilla, que bueno, pues ha tenido un desarrollo, pues el que ha tenido, ¿no? Todos lo conocemos, pero nosotros estamos ilusionados porque creemos que vamos a ser una especie de tractor dentro del propio puerto, ¿no? Va a ser pues la mayor industria evidentemente que va a tener el puerto, y eso pues de alguna manera entendemos que puede hacer un efecto arrastre que dinamice el puerto y sobre todo, como muy bien comenta, pues la generación de esos tráficos marítimos, que es la función última del puerto. O sea que evidentemente yo creo que vamos a ser punta de lanza en el desarrollo de Granadilla. Porque habrá buques, digamos, de no sé si metaneros o petroleros que atracarán allí
para digamos, abastecer esa instalación que tienen ustedes. Sí, afirmativo. Vendrán barcos de gran tonelaje, pues por decir un barco estándar, 50.000 toneladas de ese orden, que traigan los combustibles desde el lugar de origen, y luego, una vez almacenados, pues tendremos los barcos ya de menor tamaño, de unas 7-10.000 toneladas, que serán los que hagan la distribución capilar al resto de las islas. O sea que se va a generar un tráfico, la verdad, bastante interesante. Una sobre Santa Cruz. ¿Cuánto valen, si es que CEPSA tiene una estimación, 576.000 metros cuadrados de suelo urbanizable en el área ahora ocupada por la refinería? Porque es obvio que CEPSA pues esa propiedad la quiere monetizar. Bueno, ahora mismo no está en nuestro radar el valorizar los terrenos por una sencilla razón, porque el horizonte, como hablábamos al principio de esta entrevista, el horizonte no es corto. Mientras quitamos las instalaciones, remediamos, se hace el ordenamiento jurídico, bien sea un plan general de ordenación, bien sea un plan especial, va a pasar mucho tiempo, y evidentemente los mercados inmobiliarios en esos tiempos pues varían bastante. Lo que sí tenemos claro es que de los 570.000 metros cuadrados de la superficie de la refinería, pues 2/3 partes más o menos van a ser para zonas verdes, para uso público. O sea que en realidad, pues cuando hablamos de monetizar y de dineros y todas estas historias, hablaríamos... Pero algún cálculo habrán hecho sobre cuánto vale ese terreno, ¿no? Es que no, si haces el cálculo y te va a salir una cifra, y si haces el cálculo 3 años después te va a salir otra cifra. O sea que ahora mismo yo no me atrevería a decir ninguna, porque la horquilla sería tan amplia como no decir nada. Una pregunta sobre un poco sobre el mercado de los hidrocarburos en general, en el que se lee pues de todo en las últimas semanas. Usted, que conoce el sector, pronostica que, por ejemplo, en invierno puede haber escasez de gasóleo en particular, quizás de otro combustible, en el continente europeo, motivado un poco por toda la crisis de Rusia, el embargo al petróleo ruso, etcétera. Escasez, digo, incluso racionamiento. En Alemania, pasa que nosotros no nos queremos entrar, en Alemania se habla abiertamente de ello. Bueno, la geoestrategia es así desde hace muchos años, ¿no? Yo creo que España tiene una posición geográfica mucho más favorable para los abastecimientos que, digamos, que la Europa más hacia el este, ¿no? Entonces mi opinión, y es una opinión muy personal, creo que no va a haber ningún tipo de problema de abastecimiento. Lo que sí tenemos que ser conscientes es que los mercados están muy tensionados, y en estas circunstancias pues puede haber combustible, pero combustible a precios más altos. De hecho, me hablaba del gasoil, y uno de los problemas que hay en Europa ahora mismo es que el gasoil vacío, que es un producto intermedio antes de generar el gasoil final, el mayor productor era Rusia. Entonces, bueno, pues hay escasez en los mercados y los precios por eso están algo más elevados, ¿no? Pero hasta el nivel de tener en España escasez, yo creo que no hay que ser tan catastrofista. Y respecto a la velocidad de este cambio que estamos viviendo, ¿no? Con toda la velocidad que imprime la guerra, la invasión de Ucrania, le voy a hacer una pregunta. ¿Usted se compraría ahora un coche eléctrico o uno de gasolina? Viendo perspectiva los cambios que vienen, ¿no? La pregunta más bien va en el sentido de a qué velocidad, ¿no? Se va a producir este cambio. Me lee el pensamiento, porque precisamente yo tengo que cambiar de coche dentro de poco, y es una de las dudas que tengo encima de la cabeza. Como si la tiene usted. Pues ¿verdad? Eso le iba a decir, que me ha parecido súper oportuno la pregunta de Ángel, porque si la tiene usted, la tengo yo. Es que hay mucho contenido en esa pregunta y en la respuesta que pueda dar usted. Nuestra opinión es que la electrificación del transporte, digamos, privado, va a ir a una velocidad muy rápida. Esa es nuestra percepción. De hecho, por eso en nuestra estrategia Positive Motion tenemos en el horizonte de Canarias, en 2 años, tener todas nuestras estaciones de servicio con cargadores rápidos eléctricos. Es cierto que cuando uno tiene que rascarse el bolsillo para comprar un vehículo o cualquier tipo de tecnología, depende de la curva de maduración que tenga esa tecnología. Es decir, al inicio todas las tecnologías suelen tener un sobrecoste, y luego, a medida que va pasando el tiempo, ese sobrecoste pues evidentemente se va amortiguando. Hablamos de los coches eléctricos hoy, no es ninguna duda de que son coches todavía caros, pero también nos pasaba con los paneles solares hace unos años, y hoy un panel solar es mucho más eficiente. O sea que yo me inclinaría a que posiblemente me iría por un eléctrico. Cuando se pregunta, ahora, toda esta controversia que hay sobre los precios de la energía y la electricidad y tal, siempre cuando le preguntan a los directivos de las eléctricas,
les dicen, no, pero que las eléctricas están ganando mucho. Ellos siempre dicen, no, nosotros no, los que están ganando mucho son los de las petroleras, esos sí que se están forrando. Bueno, ojalá. No, ojalá no, usted lo sabrá, lo confirmará o lo desmentirá. No, vamos, no, digamos, no es ningún secreto. Los resultados de las grandes compañías son públicos y se comunican las notas de prensa. Yo siempre digo que a veces, digamos, la memoria nos traiciona. Nosotros podemos coger las cuentas de cualquier petrolera, pero vamos, no solo española, sino de Europa, y podemos ver las cuentas del año 2000, del año 2021, y entonces en base a esos resultados pues podemos formarnos digamos, un juicio pues muchísimo más honesto. Pero yo os resumo muy fácil: unos años se pierde, unos años se gana, y al final la media no es para tirar muchos cohetes, ¿eh? Señor Fernández Sabugo, una última cuestión. Estamos hablando tanto de la transición energética, estamos hablando de que las grandes petroleras quieren liderar incluso esa transición energética hacia las energías limpias. ¿Cómo se imagina Canarias dentro de 4 o 5 años? ¿Con qué tipo de energía? ¿Cuándo las energías renovables van a estar por encima de las energías fósiles? Es complicado porque Canarias tiene un plus que evidentemente es un paraíso. Yo vivo aquí y de aquí no me iré, eso lo tengo clarísimo, pero tiene algún condicionante para la implantación de las energías renovables, y es la superficie, el suelo. Y no es ningún secreto de que la mayoría del suelo de Canarias es suelo protegido. Y el resto pues también tiene que tener, digamos, el uso de su core económico, que es el turismo, con lo cual terreno para el desarrollo de renovables no hay tanto como parece. Es verdad que se abre una oportunidad muy importante, sobre todo con el offshore marino en eólico, que posiblemente pues empiece a darnos unos resultados importantes, pero yo creo que va a haber una parte de Canarias que se va a descarbonizar de una forma muy rápida, y nosotros contribuiremos a ello con la electrificación del transporte privado relacionado con el turismo, pero luego hay otros 2 sectores que yo creo que van a ir un poquito más lentos. El sector aéreo, con el tema logístico que comentábamos, con los biocombustibles aéreos, y luego otro sector que Canarias es muy importante en consumo, que son el transporte marítimo, que posiblemente lleve otro ritmo, porque esa molécula es un poco más complicada digamos, de descarbonizar, ¿no? O sea que bueno, yo creo que hay que tener en cuenta que esa curva hay que ir llevándola pues con un poco de raciocinio, ¿no? José Manuel Fernández Sabugo, director de Cepsa en Canarias. Muchísimas gracias por haber acudido a la radio pública, gracias por haber venido a Canarias Radio, por haber participado en este programa de la noche al día. Un auténtico placer oírle. Toda la suerte del mundo. Lleguen ustedes a un acuerdo, por favor, con los trabajadores de la gasolina y que vaya bien los próximos años. Ha dicho que no se va a ir, o sea que lo veremos por aquí mucho tiempo. Lleva desde 2015, lo seguiremos viendo. Un placer. Igualmente, muchas gracias. Buen día. 8:28, unos consejos publicitarios y hablamos de las cláusulas suelo. De la noche al día, Canarias Radio.